Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este streaming de Oriental FM 107.5, aquí en la Confitería Oriental. Mi nombre es Moni Malmoria y hoy me encuentro con Marcela Benedetti, quien es una referente de la música lírica. ¿Cómo estás, Marcela? Muchísimas gracias por No, por venir a este favor, espacio. gracias por haberme invitado, un lujo para mí. ¿Cómo nace? Contame cómo te encontrás con la música lírica, en qué año fue, cómo fue tu Mira, comienzo. yo en realidad vengo de familias de folcloreros, digo yo, de folcloristas, así todos cantaban, obvio, amateur, todos mis tíos tocaban la guitarra, cantaban, y las grandes fiestas eran con instrumentos con ollas y qué sé yo, Nada que ver ralladores. con lo lírico, No. digamos. Mi papá le gustaba mucho por la cuestión de las voces. Me acuerdo de yo pedirle a mi papá que me comprara a los 7 años un disco de la Gina María Hidalgo. Muy bien. Mi papá escuchaba Caruso, por ahí. En mi casa todos los domingos Radio Nacional, ¿viste? Pero era más del folclore, ¿viste? Y cuando siempre, bueno, ligado a la música, con mis hermanos siempre cantábamos, ¿viste? Nos juntábamos, tocábamos la guitarra, cantábamos en trío con mis hermanos más grandes. Claro, la familia ya era artista, digamos. Y así como que nos crecimos, como aprender a hablar y caminar, era bailar y cantar, ¿viste? Como todo junto así. Y bueno, cuando más o menos yo estaba, sí, empecé quise estudiar, mira, en realidad quise estudiar instrumentos yo. Y como a los 12 años yo le digo, quiero estudiar piano, le hinchaba a mis viejos que quiero ir al conservatorio, estudiar piano. Se me llevan al conservatorio y dice la secretaria, ¿pero tenés piano? Y yo no tenía, no. No. Ah, entonces no, directamente, me dijo que no. Entonces, bueno, me fui así y me quedé pensando porque... Me imagino la desilusión. sí, pero sabes que he tenido un espíritu siempre yo que no sé si seré cabezona en realidad, no sé si seré testaruda Un o un poquito espíritu, tosuda. porque me dijo así, y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál sería la solución? Y empecé a pensar, ¿qué podría estudiar? ¿Qué instrumento tengo en mi casa? Pensé, bueno, guitarra, no, guitarra por música no tengo, no me gustaba, flauta, no, flauta, no. Ah, digo, tengo voz, pues estudiar canto, dije yo. Está. La tengo Y, incorporada. y así me acerqué al conservatorio para estudiar canto y bueno, y ahí era canto lírico. Y después fue todo un dilema yo si realmente iba a dedicarme o no al canto lírico. No me llegaba mucho al principio, ¿Te ¿viste? llegaba más el folclore o...? Yo estaba más con la música popular a full, folclore me gustaba así también, el tango, eso es lo que se cantaba mi papá, yo me acuerdo, sí, siempre si tengo un buen recuerdo de mi viejo, era él cuando llegaba de trabajo se acostaba, porque trabajaba en el correo muy temprano y llegaba a mi casa tipo 2 y después de comer se acostaba, se ponía la guitarra en la panza, mi papá era panzón, y se ponía a cantar ahí. Y yo lo escuchaba desde mi pieza, me encantaba. Así, papá tenía una hermosa voz. Y cantaba tango, cantaba muchas cosas de Atahualpa Yupanqui. ¿Únicamente para la familia? No, él solo. No sé que cuando él que estaba en familia era pura joda. O sea, él hacía cosas en broma. O sea, cantaba pero en broma y cortito. O sea, no, mis tíos sí cantaban todo. Pero él le dice que él tenía como una especie de pánico escénico, diríamos. No quería Cantaba cosas, mostrarse. hacía siempre cosas en joda, ¿viste? Como Claro. no. Hacía, qué sé yo, hacía, qué sé yo, rezaba, un rezo, por ejemplo, lo hacía en forma de Cantado. vals, en forma de tango, qué sé yo, en broma, todo en Claro. broma. Pero sí mis tíos, sí todos cantaban, pero sí cantaba solo. Ahí, como te digo, en la siesta, se ponía y yo lo escuchaba desde mi pieza, ¿viste? Qué hermoso. Qué Y hermoso recuerdo. sí, y bueno, te digo que esas son cosas que yo le debo a mi viejo, es todas las cosas que yo he escuchado y que, qué sé yo, Susana Rinaldi, bueno, Piazzolla, bueno, un montón de música, bueno, como te digo, bueno, la Mercedes Sosa, obvio, quién no, muchas cosas de Atahualpa Yupanqui. Mi viejo era como casi su dios, Atahualpa, ¿viste? Y porque lo había conocido, le había enseñado algunos acordes en la guitarra, ¿viste? Tenía un cariño especial. Sí.
y bueno, cuando empecé ahí en el conservatorio fue como esa decisión de si me dedicaba o no me dedicaba. Y como que al principio yo lo sentía como dividido, como que una cosa era el folclore y otra cosa era la música lírica. Y al principio me metí de lleno al lírico cuando decidí, bueno, lo hago. Al principio no entendía mucho, hasta que voy, en esa época, bueno, ahora ha empezado a articularse un poquito de nuevo. El teatro daba entradas a la gente que estaba en el conservatorio, ¿viste? Entonces justo se hacía una ópera, se hacía Pagliacci, me acuerdo, y yo tuve la posibilidad de ir al ensayo general y fue... Ese fue el clic. Ay, sí, porque aparte me emociona en realidad porque en ese momento el que lo hacía era Simonella, un gran tenor cordobés, pero que tuvo mucho tiempo en Buenos Aires cantando, un gran tenor, de tantos tenores cordobeses que hay. Y un gran actor aparte, y yo sin entender italiano todavía, sin saber tampoco la trama del Ipagliacci, porque yo recién empezaba a estudiar en el conservatorio, habrá estado en segundo año, tercero, no me acuerdo, y no, casi me muero porque entendí exactamente todo de qué se trataba la ópera. Y ahí dijiste, es por acá. Y yo, digamos, entendí, pero, digamos, también, como te digo, como que hice mucha música de cámara también, hice muchos cursos porque también soy curiosa, no me quedo con que, esto me gusta, no me gusta, no. Como cuando apenas empecé en la universidad, porque yo hice un año en la universidad, hice mucha música contemporánea, por ejemplo. O sea, no me quedo con que me gusta, no me gusta, lo pruebo, ¿viste? Lo pruebo. Después veo, o sea, ahora ya no sé si estoy tan curiosa como cuando era joven. Pero sí me metí así en todo. Así, estuve muchos años haciendo como música contemporánea. Es que ahora ya sabes por dónde va. Sí, con Luis Pérez, me acuerdo, era el director de ese grupo que se llamaba Requiem por el Arte. Que ahí terminamos con Alejandra cantando, con Claudio Bazán, también Silvia Layana había sido la primera soprano que después la suplanta Alejandra Tortosa, y cuando ella empieza su carrera solista, Silvia. Y bueno, eso duró bastantes años, después nos separamos y ahí empiezo con algunas cosas, yo de armar cosas yo por mi parte, viajaba mucho a Buenos Aires a estudiar, también canto. Y también esa cosa de poder, yo sentía que tanto la ópera como la música lírica, digamos, el canto lírico, yo no sentía esa cosa de poder, no sé cómo explicarlo, de poder romper la barrera de lo técnico para poder expresar, o esa cosa media como acorsetada que yo sentía desestructurar un poco. Pero sobre todo desde lo que de mi sentir, ¿viste? De claro. cómo yo puedo decir, yo me voy canto un tango y te canto un tango como a mí me parece, pero en la música lírica hay como reglas que cumplir, cosas, y yo cómo que es difícil pasar romper, ¿no? mi parte, digamos, en esto. Claro. Y bueno, y creo que en eso lo encontré en la ópera, porque es la construcción del personaje, ¿viste? Y otra cosa que también tiene la ópera, que eso a mí, por ejemplo, yo no soy del típico cantante, ¿viste? Que te dice, a ver, cantate algo y estás 5 horas cantando. No. Me tengo que preparar. También tengo esa cosa, no te digo el pánico escénico, pero también tengo esa cosa de que no me sale solo, ¿viste? Así, no soy el alma de la fiesta, por ejemplo. Como eran en mi casa mis tíos. No, de todos de mis primos y todo, no era la que yo te digo que me... Había toda una preparación. No era para nada. No es espontáneo. No. Yo me tenía que preparar, ¿viste? Como que me tengo que hacer mi pequeño escenario para que haya una, ¿viste? Una cuidada, ¿viste? Bueno. Y bueno, así, digamos, fue bueno porque cuando vos creas un personaje ya no sos vos. Entonces está buenísimo eso, porque entonces ya no te van tus miedos, ya no podés canalizar todas las cosas por otro lado, porque es otra persona. No, porque, claro. Es el personaje. Es el personaje. Y bueno, hice también otras cosas que también me abrieron, fue un curso en el Colón que hice,
donde yo me acuerdo que era un curso, eran re lindos los cursos que había en esa época. Vos podías transitar con profesores de canto, profesores de escena, de repertorio, todo lo que más o menos lo que se hace en el ISA, ¿viste? En el instituto. Entonces vos tenías 15 días como te digo, con profesores de canto, preparabas un repertorio que después ibas y los veías con los repertoristas de conjunto, de solista y después en escena. Justo yo estaba haciendo un personaje, era joven, el querubino, que es un paje masculino, pero que lo hacen las mujeres ahora. Y justamente es uno de los personajes que está en Don Giovanni, en Bodas de Fígaro, que fue lo que hicimos el año pasado. Y, y bueno, yo empiezo como que mientras que cantaba le hacía cara a la profesora, ¿qué hago, viste? Y ella para y dice, te hago una consulta. Me dice, ¿quién me pregunta, vos o Querubino? Claro, ¿quién está hablando? Entonces eso también dice, porque Querubino no sabe qué hacer, porque es como un joven que las pasiones lo llevan para un lado y para el otro, ¿viste? Es como que no tiene muy en claro para dónde va. Sí, es un conector muy importante en la ópera, ¿viste? Entonces, justamente en Bodas, y justamente eso que anda, que se mete que está enamorado de la condesa, que va y se enamora de Susana, que a todos les quiere dar un beso, que digamos que los vapores de la juventud lo llevan... Alborotado, sí. Sí, tal cual. Y fue buenísimo que dije, sí, tal. Y ahí tomar herramientas, qué sé yo. Después me pasó, bueno, entré al coro polifónico, yo también joven, como a los 21, ya estaba en el coro polifónico. Y ahí hice óperas también, hice varias óperas como coreuta. Después hice algunas cosas solas, no muchas, en el teatro. Pero bueno, en un momento empecé a estudiar con Patricia González también, una gran artista y colega, bueno, que ella también vivió en carne propia y también nos quiso transmitir, y yo tomé totalmente esta cosa de lo que es ser una cosa, es estudiar en un aula, y otra cosa es pararse arriba de un escenario haciendo una escena. Y con ella tuve la posibilidad de hacer algunos personajes, también óperas, que también otra cosa que yo siempre digo, que así nacen creyendo, ¿no es cierto?, con mis alumnos, que no basta, ¿no es cierto?, obvio, vos podés dar técnica, pero si no te parás arriba de un escenario y no lo vivís, y ese crecimiento que pasa, que te traspasa. Que te da nada más que el escenario. Y te traspasa y te hace una cosa... creces como el triple, diríamos, cuando lo haces, vivencias eso. Y yo lo hice justamente porque yo lo vivencié, diríamos. Y trabajar en un ámbito también no tan competitivo, que pasa que es que es la ópera independiente, que es distinto cuando ya estás en el teatro, que vos tenés que ser excelente, que tenés, bueno, que también está, viste, que siempre dicen, si vos preguntás dónde es más difícil cantar, y siempre te van a decir adelante de tus compañeros. Claro. Eso es más fácil de cantar en un estadio que cantar al lado de tus compañeros que te están mirando a ver. O a veces uno se hace la cabeza, a ver qué te dice, porque me están criticando, me están mirando por ahí, es solamente en la cabeza de uno, ¿viste? Pero es difícil eso, cantar durante a tus compañeros. Pero entonces cuando vos estás en un ambiente así de donde todos hacemos todo, porque en lo que es la ópera independiente, todos hacemos todo, si tenemos que llevar las sillas, es diferente en el teatro, que cada uno tiene su rol bien claramente. En la ópera independiente, aparte de aprenderte tu rol, todos tenés que también ayudar y poner en lo que sea para que eso se funcione, porque generalmente es con cero presupuesto, a todo pulmón. Hay que remarla, digamos. Sí, hay que remarla, entonces todos hacemos, digamos, la mayoría hace muchas cosas, y entonces se hace como una cosa de compañerismo, y eso también es un aprendizaje desde un lugar sin estrés, digo yo, que después te ayuda a pararte arriba en un lugar cuando ya las cosas son más profesionales o, digamos, dentro de un ámbito... Es parte del aprendizaje. Sí, entonces ya estás... Es más, yo, por ejemplo, yo hice el conservatorio joven, como te digo, entre los 16 años, medio que me recibí después que ya había entrado al coro.
pues son 7 años ahí en el conservatorio, un poquito más porque yo entré de antes por la preparatoria. Y, y bueno, después, cuando pasaron los años y yo me presentaba a algunas audiciones que había el coro, qué sé yo, me daba cuenta que al final la única, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que tenía unión, diríamos, con el canto en los últimos tiempos, estoy hablando hace un tiempo, era prepararme para presentarme cuando había una audición. Y entonces ya era todo una cuestión de estrés, de nervios, porque vas a que te elijan. Nunca serví mucho yo para competir, te digo, no soy muy buena. Claro, ya no era tan disfrutable, Sí, digamos. entonces yo dije, yo estaba más preparada cuando iba al conservatorio, a pesar que técnicamente estoy mejor ahora, que ahora, porque antes cantaba todo el tiempo, ¿viste? Eso dije, porque cantas en las audiciones, cantas cuando hay una entrega de diploma, cantas todo el tiempo, cantas en el conservatorio. Entonces, mira, de grande, ¿no? Ya fue en el 2013, dije, ¿y si hago la Twin? Dije yo, porque yo siempre estuve vinculada, diríamos, trabajé muchos años en la Colmena, eso sí, trabajé muchísimos años en la Colmena como profe, más popular, ¿no? Después renuncié cuando nació mi hija, porque yo estaba ya con el grupo de Boca en Boca, viajábamos un montón, no había forma. Así que, es más, mi hija viajaba conmigo a todos lados. Entonces tuve que dejar algo y lo que dejé fue la Colmena, no fue porque no me gustara, sino porque no podía en realidad. Y después la docencia estuvo siempre a nivel, como dice, particular, porque era lo que yo podía acomodar los horarios. Y bueno, hice el Twin, pero no por una cuestión de tener título, otro título más, porque yo ya estaba recontraformada, pero sí, me sigo formando a nivel independiente. Pero dije, por la historia esto de cantar. Y entonces Claro, me de hice cantar sin esto eso, para estar del estrés. exactamente. Y me hice el Twin ya en ese año, terminé en el 2000, hice 13, 14 y 15, terminé en el fines del 15. Y ahí me empezó a picar de dar también la institución. Y ahí hice algunas suplencias en el conservatorio, estuve como docente también en la licenciatura. ¿Y ahí nace Increyendo o nace después? Increyendo nace como todo paralelo, ¿viste? Cuando yo empiezo a dar clases particulares, empiezo con la gente que yo estoy trabajando siempre a hacer algo en escenario. Es como que esto va paralelo, ¿viste? Siempre. O sea, nunca es solamente el aula. Siempre alguna audición hacía, más una cosa. Y la historia de que se fue forjando de hacer algo ya un poco más profesional es cuando estos alumnos, que yo al principio tenía alumnos, pero no estaban muy profesionalizados, o tenía uno o dos, ponerle con más nivel y otros no tanto, porque eso también tiene el canto, todo se va renovando todo el tiempo, ¿viste? Y tuve un grupo, y empecé a tener grupos, gente que ya están todos en los coros, por ejemplo. O sea, Ya son todos profesionales. Son compañeros. Claro. Sí, bueno, y van haciendo esta cosa de poder ir haciendo cosas. Empecé haciendo cosas, como te digo, conciertos pequeños, audiciones, a ir a poder hacer, por ejemplo, el Magnificat de Bach. Después hice La Creación, Don Giovanni, después Bodas de Fígaro. Hice también, todo esto con Increyendo. Con Increyendo. También hice una que se llama El Empresario, que también es de Mozart. Y así como. Y después siempre estas cosas, como te digo, se llamaban muchos años, como tenía muchos alumnos, se llamaba ópera y pochoclos. Porque era la idea de esa cosa de sentarte a ver Netflix, por ejemplo, y ver una serie sentada. Bueno, era ver cosas de óperas una tras la otra, 2 horas y media. Te digo, la gente, pero esperaban llevaban pochoclo en serio, la gente esperaba que le diéramos el pochoclo, ¿eh? Era literal. Era literal. Y que eso estuvo re lindo porque hicimos cosas re lindas. Y como te digo, muchos de los chicos, por no decir casi todos, ya están en coros profesionales, que eso es lo bueno que tiene Córdoba. Córdoba tiene un movimiento musical impresionante, tanto en lo que académico como en... Te iba a preguntar esto, si es difícil instaurar lo lírico ¿No sabes aquí en Córdoba? No sabes que no, porque
yo lo que sí siento que hay que trabajar mucho es sobre el público, pero no sobre... Hay más gente interesada en la ópera, creo, que la gente que va... te hago una broma. En la gente que va a la ópera, digo yo. Porque lo que tiene también, esto que te digo, que hay en Córdoba, está el coro municipal, el coro polifónico, el coro de cámara, el coro del Delfino Quidditch, que es en Río Cuarto. Son todos coros rentados, o sea, es una posibilidad de trabajo, ¿entendés? Entonces esto ha hecho que cada vez los chicos se preparen más y cada vez haya gente más, por ejemplo, el concurso que yo hice, por ejemplo, no tiene que ver con los concursos que hay ahora, ¿sí? Digamos, yo cuando concursé, como éramos dos los que entramos, no había casi competencia, no había mucha gente que estudiara, por ejemplo, estudiaban algunos, viste, muy pocos a los que se sobresalían por las voces, por sus condiciones, pero eso ha cambiado un montón. Hoy todo eso ha crecido muchísimo. Un montón, tanto que hay gente en el coro en este momento que está capacitada para hacer carreras solistas, que ya están cantando como solista en el teatro, gente muy joven, con un ímpetu que no teníamos nosotros a su edad, diríamos. Marcela, ¿se extraña De Boca en Boca? Sí, se extraña mucho porque fue una experiencia, como viste que yo siempre nunca estuve aislada de lo popular, viste, siempre, y sí encontré muchas cosas en común que al principio me costaron, y lo que tiene con el grupo, lo creo que fue un momento donde nos juntamos importante, diríamos que viste que no siempre se da esa cosa de la química o de los gustos, justo que tuviéramos todo lo mismo, el encuentro diríamos, ¿no? Pues, yo era muy amiga de Alejandra Tortas, así, soy amiga, pero en ese momento era joven, muy amiga de Ale, viajábamos juntas a Buenos Aires a estudiar, qué sé yo. Alejandra era muy amiga de Viviana Posegón, yo por eso la conozco a Viviana. Yo en La Colmena, Sole había sido mi alumna, por ejemplo, en La Colmena, yo así la conozco a la Sole. Y bueno, en un momento nos fuimos de vacaciones y llevamos cosas para cantar y se dio y todo era voces. Y ahí nació. Voces y tambores, es como que nació de esa manera, con esa marca, diríamos. Y bueno, la mezcla de talentos, porque cada una tenía una cosa que dar y donde floreció de una manera muy espontánea. Y donde que hasta hoy la gente lo recuerda, sí. De boca en boca fue muy escuchado y muy bien recibido por el público. Sí, la verdad que fue una experiencia muy hermosa. Bueno, después nosotros tuvimos mucho tiempo, nos acompañó Raúl Colombo, que fue nuestro representante. Él también nos ayudó un poco, también porque nosotros éramos jóvenes, como se dice, un poco, no digo inexperta, pero un poco despelotadas, ¿viste? ¿Qué sé claro. Yo? Hacíamos muy de los jóvenes así de, ¿viste? De estar de divertirnos mucho. Te digo, si yo... de chica nunca fui muy, de niña, no fui una niña revoltosa. Creo que fui una joven revoltosa. Y fue muy divertido, creo que lo que más lindo del grupo es que nos recontra divertimos haciendo música y haciendo muy linda música, diríamos. Eso creo que eso fue lo más extraña. Y los viajes. ¿No? Y los viajes, creo claro. que conozco todo lo que conozco, muchas cosas que conozco, lo conozco gracias a la música. Sí. Marcela, no te voy a pedir que cantes porque me dijiste que tenés que tener tu espacio. Sería un placer, pero te vamos a dejar. Bueno. Tranquila, preparándote para la próxima. Dale. Para la próxima, sí, prometido. Prometido. Ha sido un gusto, un placer. Seguiría charlando muchas horas. Eso quería contar. Fecha? No, que ¿sí? Quería contar eso que me parece re lindo. Esta cosa de, bueno, como te dije que yo hice la TUIM sin idea de hacer carrera
como para tener títulos Sí. y de cosas. Bueno, terminé reinvolucrada en el conservatorio, tanto que rendí el año pasado para estar en la TUIM, y parte de mi proyecto de la TUIM fue en la Universidad Provincial. Hay muchísimas carreras donde se pueden, digamos, vincular para poder hacer una ópera, que viste que la ópera es como el arte total, donde están todos los artes ahí involucrados para que se realice esta obra. Y uno de mis proyectos cuando me presenté fue el año pasado cursé, hicimos cosas, pero no todavía no, sí, intercátedras, pero no carreras. Y presenté a Lorena, que es Lorena Bianucci, que es la coordinadora de la TUIM, a hacer una ópera. Y justo ingresó Patricia este año, Patricia González, en escena lírica. Justo se había jubilado la otra profesora. Y bueno, obvio, las dos juntos. Bueno, Patricia es un motor enorme, laburadora. Y empezamos a hacer esta idea de hacer El niño y los sortilegios de Ravel, porque ingresaron mucha gente este año en la TUIM que podían hacerlo. Y bueno, empezamos con Lorena Bianucci, que es la coordinadora, a coordinar todas estas facultades. Y hay muchos profesorados que están involucrados, que los voy a nombrar porque los tengo acá anotados. Muy bien. Una es la tecnicatura del arte del fuego, tecnicatura en indumentaria, profesora de gestión cultural, profesora de teatro, profesora de artes visuales. Y después, dentro de lo que es la TUIM, que estoy como la profe, yo como profesora de canto, Sergio Villarreal también profesor de canto, Patricia González, escena lírica, Hernando Varela como director musical, que él va a ser director musical. Y todos los pianistas en todas las cátedras están trabajando sobre esto, y esto se va a hacer en el Perón el 4 de noviembre, ahí en el... Excelente. Una va a ser para colegios, es gratuito, obvio, porque es de la universidad pública, que agradecemos que esto se pueda hacer. Y esto que yo te digo, Increyendo nace con la necesidad de que haya lugares donde la gente se pueda, ¿cómo se dice?, formar en lo que es la ópera, que antes no había, y ahora puedo decir con orgullo y que me encanta que esto se está haciendo en la universidad pública. Excelente, excelente. Entonces esperamos el 4 de noviembre para ver todo este despliegue artístico. Que va a estar hermosa, a mí me emociona muchísimo cuando vamos a la cátedra, porque también estamos enseñando. Cuando vamos a una cátedra, por ejemplo, fuimos a indumentario, todos los chicos que ingresan en indumentaria no están pensando que van a hacer en una ópera, por ejemplo, ni saben qué es una ópera. Y bueno, fuimos con Patricia, contamos que era la ópera, o sea, los chicos abriendo los ojos, muy lindo, es Todo se muy lindo, la interrelaciona. verdad que es muy lindo el trabajo interdisciplinario que se hace, que da un gusto enorme, la verdad que es muy emocionante. Marcela, así que los espero porque gracias. Claro, una de las sí, funciones el abiertas. 4 de noviembre, ¿a qué hora? Una es a las 3 y la otra es a las 6, pero a las 3 es para colegios y a las 6 es abierta. Bien, bueno, es anotarlo gratis, entonces, agendarlo el 4 de noviembre, estaremos allí. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, muchísimas por estar gracias aquí en este streaming a vos y de a todos ustedes. Oriental 107.5, aquí en la Confitería Oriental.